Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Seguimos hablando con el tema de los fagocitos. También parte del sistema inmune innato. Son los fagocitos la primera línea de defensa contra los patógenos que rompen las barreras epiteliales. La fagocitosis, de hecho, es un mecanismo básico de defensa de ejercicio fundamentalmente por 2 tipos de células especializadas, que son los neutrófilos y los macrófagos. Los neutrófilos o fagocitos polimorfonucleares son aquellos que desempeñan un papel fundamental en la reacción inflamatoria aguda, ya que son células de vida media muy corta que no se dividen. En condiciones normales, de hecho, son los leucocitos más abundantes en sangre periférica y poseen un núcleo multilobulado, que son por eso denominados leucocitos polimorfonucleares, y 2 tipos de gránulos citoplasmáticos llamados granulocitos, que no se tiñen con colorantes ácidos ni básicos. Tenemos a los gránulos de tipo primario o azurófilos, que son denominados así porque son gránulos de tipo lisosomas que contienen mieloperoxidasa y moléculas no oxidativas con capacidad antimicrobiana, como las defensinas y las catericidinas, de las cuales ya hemos hablado. Los gránulos secundarios o específicos son gránulos que contienen la lactoferrina, la fosfatasa alcalina y la gran cantidad de lisocima. Junto con los macrófagos son fagocitos profesionales, ya que desempeñan una intensa actividad fagocítica en todo el organismo como defensa. Por otra parte, los macrófagos o fagocitos mononucleares son aquellos que se encuentran, a diferencia de los neutrófilos. Los macrófagos son células de vida media un poco más larga que participan en etapas más tardías de la inflamación, fagocitando patógenos y restos celulares, así como células envejecidas o muertas. Derivan de los monocitos de la sangre que, una vez están diferenciados, son capaces de adherirse al endotelio vascular y salir así al epitelio extravascular y asentarse en diferentes tejidos, recibiendo así el nombre de los macrófagos. En conjunto se forman así el sistema fagocítico mononuclear o SFM, que también está formado o también se denomina el sistema reticuloendotelial o SRE, al que pertenecen a fin de cuentas las células de Kupffer. También se encuentran que recubren los sinusoides hepáticos y concretamente los macrófagos de los sinusoides esplénicos, que son las células de la microglía, por ejemplo, los microgliocitos o células de Río Ortega, que fue el científico que las descubrió. Por cierto, de Río Ortega creo que os hice hilos, así que ir a estudiarlos y verlos porque es un hombre muy interesante y a conocer. Un científico español junto con Ramón y Cajal, que hizo mucho por el sistema nervioso central,
Y también tenemos que hablar de los macrófagos alveolares del pulmón, como los osteoclastos también, o en el caso de los osteoclastos os recuerdo que estaban en el hueso, las células de Hofbauer de la placenta, entre otros muchos. Aunque es cierto que el sistema fagocítico mononuclear está distribuido ampliamente por todos los órganos y tejidos del organismo, se localizan estratégicamente en el tejido conjunto subepitelial de tipo piel y mucosas, sinusoides del bazo e hígado y algunos órganos linfáticos. Hay diferentes estímulos que pueden activar a los macrófagos para que se evolucionen a las poblaciones que poseen funciones distintas, como es el caso de los productos microbianos y las citoquinas, en lugar del interferón gamma producido por linfocitos Th1 que activan así a los macrófagos en un perfil inflamatorio. Estos macrófagos que producen el factor de necrosis tumoral alfa normalmente también se encuentran asociados con la interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 12, interleuquina 18 e interleuquina 23, además de las quimiocinas inflamatorias como la interleuquina 8, que muestran una intensa actividad fagocítica y microbicida y una mayor capacidad para actuar como células presentadoras de antígenos, ya que se incrementa así la expresión de las moléculas del complejo de histocompatibilidad de clase 2 y coestimuladoras que son el CD80 y CD86, de los que ya hablamos también previamente, y a este tipo de activación que aumenta también su actividad microbicida y se la denomina así la activación clásica o M1, mientras que los macrófagos activados producen además péptidos catiónicos que destruyen la integridad de las membranas bacterianas que se conocen como las defensinas. Por cierto, deciros también que si veis que hay algo que no suene que esté en este vídeo, no os preocupéis, estará en vídeos previos. Y además estará especificado más o menos en el título qué partes son las que hemos ido explicando. Así que podéis iros ahí a cotillar los vídeos previos y poder entender todo este tipo de términos que a lo mejor decís, oye, pero espérate, ¿por qué no me has explicado eso del CD80 y el CD86? Bueno, es que ya los hemos mencionado previamente en otros vídeos seguramente. Las citoquinas, por otra parte, interleuquina 4 e interleuquina 13, por cierto, que no las he mencionado, son producidas por los linfocitos Th2, que os recuerdo que son los linfocitos T ayudadores o helper, que activan a los macrófagos en un perfil antiinflamatorio, de manera que estos macrófagos producen altos niveles de interleuquina 10 y del factor de tipo de crecimiento y tal, que se llama beta, el TGF-beta, y son con niveles muy bajos de citoquinas inflamatorias, por lo que actúan controlando la inflamación y promueven también la reparación tisular y también la fibrosis. A este tipo de activación se le denomina la activación alternativa o M2 del macrófago, ya que los macrófagos activados también producen un factor de crecimiento de fibroblastos y células endoteliales que también participan en la reestructuración de los tejidos tras la infección. El estallido oxidativo o respiratorio es un punto muy importante porque cuando los receptores se expresan en la membrana de los fagocitos reconocen a los patógenos, como ya hemos comentado en otros momentos. Si bien es verdad que se produce la internalización de los mismos dentro de una vesícula fagocítica denominada el fagosoma, estos fagosomas se fusionan posteriormente con los lisosomas y forman los llamados fagolisosomas. Esto ya lo hemos visto también en la biología celular, pero además tienen una particularidad importante, que es que tienen numerosos mecanismos microbicidas y es donde se va a llevar a cabo la lisis de los patógenos fagocitados. Esto implica que uno de los mecanismos microbicidas más importantes de los fagocitos es la producción de los intermediarios reactivos al oxígeno, como los Reactive Oxygen Species o ROS, que son, por otro lado, como el peróxido de hidrógeno o los radicales libres, y a este fenómeno se le denomina ese estallido oxidativo o estallido respiratorio. Ese es el concepto, ¿vale? También hay una explosión normalmente del fagocito que está localizada en la membrana de este, precisamente porque en el fagocito o el fagolisosoma normalmente se cataliza también la reacción inicial y la reducción, por tanto, del oxígeno molecular a superóxido. De manera que posteriormente este superóxido puede reducirse hasta el radical hidroxilo o dismutarse hasta el peróxido de hidrógeno por la oxidación de la superóxido dismutasa. Este proceso es importante porque ambos son potentes oxidantes con una gran capacidad microbicida. Además, la enzima llamada mieloperoxidasa o MPO utiliza asimismo el peróxido de hidrógeno generado y cataliza la halogenación, que generalmente su cloración es la de
marcaje, digamos, para los microbios fagocitados, lo que supone un potente mecanismo microbicida dentro de nuestro organismo. Un defecto en el complejo del NADPH oxidasa, que es una enzima también importante en todos estos procesos, que se encuentra en macrófagos y en neutrófilos, puede conducir al desarrollo de una enfermedad granulomatosa crónica, conocida así porque es una inmunodeficiencia ligada al cromosoma X que impide que se generen radicales superóxido y se caractericen por infecciones crónicas recurrentes. También es importante deciros que los macrófagos cuentan con un segundo sistema de generación de radicales libres, que es la producción del óxido nítrico, o NO, por la acción de la enzima óxido nítrico sintasa inducible, o INOS, también escrito así, y es una enzima citosólica que falta en los macrófagos en reposo, pero puede inducirse en respuesta a los productos microbianos que se activan mediante el sistema de los receptores TLR. Por otra parte, tenemos que hablar del sistema del complemento. El sistema del complemento es uno de los principales mecanismos de la respuesta inmune humoral innata, es decir, que está constituido por proteínas producidas mayoritariamente en el hígado y la mayoría de las cuales se encuentran de hecho de una forma inactiva con zimógenos y cuya activación es similar a la cascada de coagulación, de manera que se produce así una rápida amplificación de la respuesta, ya que algunos componentes son proteasas y el producto de la reacción del catalizador enzimático que se da en esa amplificación de la respuesta tiene algunos componentes importantes para ser un catalizador, como digo, de la parte que proviene ahora mismo. Durante su activación, en cualquier caso, los complejos multimoleculares se encuentran sometidos a un estricto control por mecanismos reguladores, así que la mayor parte de las proteínas del complemento se designan por la letra C seguida de un número, C1, C2, C3, etc. Así está más relacionado con su descubrimiento que con su orden en la secuencia de reacción, pero sí que es verdad que los fragmentos originados se nombran con un sufijo A para identificar a los fragmentos pequeños y B para los grandes, de manera que podemos tener una parte C3A o una parte C3B, por ejemplo, que son fragmentos de la proteólisis de la C3. La C3, por ejemplo, suele ser el componente que representa la mayor concentración en sangre y juega un papel central en la activación del complemento. Asimismo, son tres las vías principales de la activación del complemento. Está la vía clásica, que es aquella que se activa en respuesta a complejos antígeno-anticuerpo de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M como una inmunidad humoral específica o adaptativa, que ya veremos luego cómo se integra. La vía alternativa, que es aquella que se activa por la hidrólisis espontánea de C3 independientemente del anticuerpo, y la vía de las lectinas, iniciada por una lectina denominada proteína sérica de unión amanosa, y estas tres vías convergen en ese punto de la C3, que es una fase lítica común llamada el complejo de ataque a la membrana o MAC. Asimismo, tenemos que hablar de cada una de las vías, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Por un lado tenemos la vía clásica del complemento, que se activa en respuesta a complejos antígeno-anticuerpo. Los anticuerpos de isotipo, normalmente inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, excepto la inmunoglobulina G4, son capaces de activar el complemento, cuya unión se produce en la cadena pesada de la inmunoglobulina, en el dominio concretamente CH2, y en la inmunoglobulina G, en este caso es en ese punto, pero en el dominio CH3 en el caso de la inmunoglobulina M. La cascada se inicia en cualquier caso en una activación de la proteína C1, un complejo proteico formado por tres subunidades de C1K, que es lo que se une hasta el anticuerpo. Asimismo, C1R y C1S, que son las serin-proteasas, normalmente se encuentran en otro punto. La región de FC de las inmunoglobulinas se compone como el punto del complejo con el anticuerpo sobre la superficie del patógeno que se encuentra conformando esa estructura, presentando así una alta afinidad por la subunidad C1Q. Cada molécula de C1Q de hecho debe unirse al menos en dos cadenas pesadas de inmunoglobulina para poder activarse. Debido a esa estructura pentamérica, una sola molécula de IgM se une con la eficacia al complemento que la une con la IgG. Sin embargo, para que la IgG pueda unirse al C1K es necesaria la presencia de las dos moléculas, es decir, que la unión de la C1K a las regiones del FC de la inmunoglobulina M o inmunoglobulina G provoca un cambio conformacional que activa a las subunidades C1R y C1S. La C1R es la que escinde a C1S y la C1S es la que activa, catalizando así la proteólisis de la C4, que puede tener a su vez dos partes, que es la C4A y la C4B. De hecho, se encuentra que las subunidades normalmente
de la C4 no solamente son importantes, sino también las de la C2, en C2A también y en C2B, que son, como digo, divididas. El fragmento grande, que es el C2B o el C2A, ya que se descubrió primero, se queda unido hacia la C4B en la superficie celular, formando así el complejo C4B2B o C4B2A. O convertasas de C3 de la vía clásica. Así, este complejo cataliza la proteólisis de varias unidades de los componentes C3 en C3A y el intermediario normalmente es muy reactivo al punto del C3B. Esto significa que el C3B se asocia con ese C4B2B y al final, como todas las Bs están unificadas, forman un complejo llamado C4B, 2B, 3B. O también en algunos casos, o también llamado el C4B, 2A, 3B, ¿vale? Por aquello de que el 2A, 2B es más o menos lo mismo. O convertasa de C5 de la vía clásica. Esto significa que constituyen el paso final de esa vía clásica del complemento y que será el punto de formación del complejo de ataque de la membrana. Por otra parte, puede ocurrir de manera por la vía alternativa. Si bien es verdad que de manera espontánea hay una pequeña cantidad de C3 que se hidroliza continuamente en C3A y C3B, con una activación basal, como digo, del C3, siendo este último el intermediario activo que queda unido covalentemente a la superficie de los patógenos, a este fragmento C3B se le une el denominado factor B, que a su vez es escindido por la serín-proteasa plasmática llamada factor D, que es la que acabará formándose al final como las proteínas BA y BB, que se queda unido sobre todo al C3B en la superficie celular. Os recuerdo que la parte de todo lo que denominamos en este caso B minúscula es grande. De esta forma se genera el C3B-BB o convertasa de C3 de la vía alternativa, también denominada así, que es capaz de catalizar la proteólisis de varias unidades de C3 en C3A y C3B, que se unirá de nuevo a la superficie del patógeno amplificando el proceso. Así, el fragmento de C3B generado tanto en la vía clásica como en la vía de las lectinas, o esta vía, por tanto, alternativa, es capaz de amplificar la vía alternativa. En cualquier caso, el complejo C3B-BB es estabilizado tras la unión de la proteína denominada. El complejo C3B-BB es estabilizado tras la unión de la proteína denominada properdina o factor P, regulando así positivamente al complemento. El C3B, generado por la acción de la convertasa, se une a ese C3B-BB, el de las 3 Bs, y da lugar al final al C3B-BB, C3B. Parece que estoy diciendo una tontería, pero bueno, también se le puede llamar convertasa de C5 de la vía alternativa, que hidrolizará el C5 en C5A y C5B, lo que inicia también la formación del complejo de ataque de la membrana. El factor D, por ciento, es una proteína del sistema del complemento que no es activada por proteólisis, sino que circula de forma activa por la sangre y no es perjudicial por su baja concentración, ¿vale? Por otra parte, tenemos la vía de las lectinas, que es la siguiente y última vía que se puede dar en principio. Y es que, una vez iniciada la unión de los polisacáridos microbianos a las lectinas circulantes, como la lectina ligadora de la manosa, la MBL, que ya os hablé de ella, que posee una estructura similar a la C1K, a la C1Q, que ya hablamos también de ello, o las ficolinas plasmáticas, bueno, pues esa unión del MBL a las manosas situadas en los polisacáridos que producen la activación de las serín-proteasas MASP1 y MASP2 son capaces de escindir a la C4 y a la C2 y a partir de aquí la vía de las lectinas continúa exactamente igual que la vía clásica, por lo que se produce o se considera una ruta de activación de la vía clásica, solo que en ausencia de los anticuerpos. Espero que también el esquema os esté ayudando a seguir todo este proceso porque es un poco complicado de explicar. Lo que sí es importante es que el complejo de ataque de la membrana, que es el último punto de todo este proceso, es como resultado de todas las vías, bien de la clásica, la alternativa o de las lectinas, que se obtienen así sendas convertasas de C5, bien sea por la C4B, 2B, 3B o también con la C3BBB, C3B,
que escinden a SC5 en C5A y en C5B, como ya os he comentado. El fragmento pequeño de C5A concretamente es un potente péptido inflamatorio denominado la anafilotoxina, mientras que el fragmento grande de C5B queda unido a la superficie celular y comienza así el ensamblaje del complejo del ataque de la membrana, es decir, el MAC. La unión de C5B es importante porque permite la unión secuencial también de otros componentes como el C6 y el C7, lo que forma además un complejo llamado C5B67, que se inserta en la membrana plasmática permitiendo la unión del C8 y formándose el complejo, por tanto, C5B678. Posteriormente el C9 polimerizará en el lugar de unión del C5B8, ¿vale? Del complejo anterior, dando lugar al complejo de ataque a la membrana, el cual forma así poros en las membranas similares a los formados por la perforina, que es una proteína presente en los gránulos de los linfocitos T de tipo CD8 o citotóxicos, y los natural killer, que también son importantes. Por tanto, los defectos en el complejo de ataque a la membrana producen infecciones recurrentes, por ejemplo, como es el caso de la Neisseria spp, de la cual ya hemos hablado previamente. Por tanto, las funciones del complemento son una inducción de la inflamación que implica una activación de los mastocitos y basófilos, desgranulación y liberación de mediadores vasoactivos, gracias también en parte a la histamina, y eso se produce también con una activación de los neutrófilos y células endoteliales. Eso sería lo que se produce gracias precisamente a las anafilotoxinas de C5A, C3A, C4A y por supuesto, el C5A es el más importante, ¿vale? Que es lo que os he comentado hasta ahora. También tenemos, por otra parte, la actividad quimiotáctica, que sería la quimiotaxis, que es una extravasación de las células implicadas en procesos inflamatorios al lugar donde se produce la activación del complemento por la quimiotaxina de tipo C5A, la opsonización y la fagocitosis, que se producen como un efecto del recubrimiento del microorganismo y unión a receptores del complemento como el CR1 situados en la membrana de los fagocitos. Esto se debe a los factores como las opsoninas, que son la C3b y la C4b, la eliminación, por supuesto, de los patógenos en muchos casos también activando al C3b, y la lisis directa de los microorganismos, que acaban dando como efecto la formación de poros en las membranas de los patógenos gracias al sistema de MAC, o, como recuerdo, el ensamblaje del complejo de ataque a la membrana. Dicho esto, también os recuerdo que tenemos los receptores del complemento más importantes, que son el CR1 o CD35, que se compone del C3b, C4b y C1q, que ayudan en la función de la eliminación de los inmunocomplejos, fagocitosis y disociación del C3 en convertasas, así como la distribución celular es, en este caso, en eritrocitos, neutrófilos, monocitos, macrófagos, eosinófilos, linfocitos T, linfocitos B y otras células. El CR2 o CD21 se encuentra como productos de escisión del C3b a C3d, C3dG y el IC3b. De manera que llevan la activación de linfocitos B como función, la retención de antígenos en centros germinales, y por tanto se encuentran distribuyéndose en linfocitos B y también en algunas células especiales. También encontramos que el CR3 se encuentra sobre todo denominado como MAC1, CD11B, CD18, tiene los ligandos como el IC3B y su función principal suele ser la fagocitosis en adhesión endotelial. Asimismo, la distribución llega hasta los neutrófilos, macrófagos y linfocitos NK o natural killer. Los CR4 tienen el nombre también de CD11C, CD18, que normalmente los ligandos son el IC3B, que ya hemos comentado, la fagocitosis es su principal función, y como en el caso del CR3, afecta a neutrófilos, macrófagos y linfocitos NK. El C5AR es importante porque está unido al C5A, como os podréis imaginar. La activación y la quimiotaxis son sus funciones y afectan a todos, a neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, macrófagos y mastocitos. La regulación, por tanto, de este sistema del complemento también es importante porque la activación de la cascada del complemento está muy bien regulada, ya que es necesario limitar la duración de la activación y evitar que se active frente a células normales del anfitrión. Es muy importante también que las proteínas plasmáticas llamadas el C1 inhibidor actúan como un controlador de la activación inespecífica de esa C1, que se une al C1R y al C1S y se disocia de manera del C1Q. Lo que detiene así la activación de toda la vía clásica y el edema del angioneurótico hereditario
el edema angioneurótico hereditario normalmente o angioedema hereditario es un defecto genético, de hecho, de este C1 inhibidor o C1-INH, se escribe como INH. Si el C3b, por ejemplo, se deposita en la superficie de la célula normal, puede unirse también a varias proteínas de la membrana de las células de los mamíferos, como la proteína cofactor de la membrana o MCP. De manera que el CR1 es el factor acelerador de la degradación y una proteína plasmática llamada factor H. De forma análoga, también el C4b puede unirse a ese factor de aceleración de la degradación, al CR1 o también al proceso de la proteína cofactor de la membrana, que se denomina también el CD46, y la proteína ligadora del C4 suele ser el C4BP. Al unirse a la C3b o también al C4b, estas proteínas inhiben la unión de los otros componentes de las convertasas de C3, que normalmente son el BB y el C2A o el C2B, que bloqueará la progresión de la activación que se produce en estos casos. Asimismo, también el proceso de la proteína cofactor de la membrana. En cualquier caso, la proteína cofactor de la membrana se produce como el factor H, además del C4BP y el CR1, que actúan como cofactores para la escisión de C3b y C4b en fragmentos incapaces de formar convertasas, que serían funcionales, por lo que el proceso mediado por el factor 1 es importante. También la escisión del C3b generará los fragmentos IC3b, C3DG y C3D, que no participan en la activación del complemento, pero son reconocidos por receptores situados en fagocitos y linfocitos B, existiendo otras proteínas normalmente reguladoras como la proteína S llamada vitronectina, que se une al complemento C5b67 o C5b67 y previene así su inserción en la membrana de la célula diana, de manera que la proteína CD59 protectina bloquea así la unión del C8 y el C9, que están presentes solo en las células propias, donde impiden la formación del MAC. También os recuerdo que el CD59 son proteínas ligadas al glucofosfatidilinositol, y una deficiencia en esas células troncales hematopoyéticas de las enzimas normalmente necesarias para formar esos enlaces proteína-lípido impiden también la expresión de muchas otras proteínas ligadas al tema de los glucofosfatidilinositol, lo que produce una enfermedad conocida como la hemoglobinuria paroxística nocturna, de la cual ya hemos hablado, y esta enfermedad de hecho se produce por mutaciones en el gen que codificaba para la PIG-A. Esto ya lo comentamos previamente, pero nunca está de más recordarlo, y se caracteriza sobre todo por brotes recurrentes de hemolisis intravascular que se deben a una activación descontrolada del complemento en la superficie de los eritrocitos. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.